Vale, a ver, vi la película de los domingos hace un mes, o sea, no sé, como un año tarde. Perdón, es que voy a hablar mucho y lo voy a necesitar. Y es una película que me surgió un montón de opiniones, me nacieron un montón de opiniones, me hizo pensar en un montón de cosas. De hecho, diría que la película me ha gustado más por todo lo que me ha hecho pensar y reflexionar después de verla que la propia película en sí misma, lo cual me parece positivo, ¿no? Que bueno, que si una película, un libro, un cuadro, lo que sea, te hace reflexionar, te hace plantearte un montón de cosas, pues cierto mérito tenga, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo es que voy a hablar desde mi subjetividad, como siempre. Esto es mi opinión, no es una reseña. Yo no soy experta en cine, yo no sé de tomas y de planos yo todo eso no entiendo, así que no voy a entrar. Puedo entrar a decir si me ha parecido mejor o peor estéticamente, si la fotografía me ha parecido más bonita o más fea, cosas así, ¿vale? He de decir que visualmente, estéticamente y la fotografía me ha gustado. ¿Me ha parecido absolutamente increíble? No, en ese sentido quiero decir. ¿Me ha gustado? Sí. Y una cosa que me ha gustado muchísimo en cuanto a ese tema es las casas. La casa porque tenemos a la protagonista, al padre, a sus hermanas pequeñas, a la tía, al marido de la tía y al hijo de la tía y su marido y a la madre. Y vemos que están viviendo en casa de la abuela. Y es una casa, o sea, es un tipo de casa. Yo tengo algún familiar con ese tipo de casa y son ese tipo de persona. Y también me parece una casa muy que toda persona que sea de España, quizá más de la mitad hacia el norte que de la mitad hacia el sur, pero no tengo ni idea. Quizá esté diciendo aquí una paletada, no lo sé. Mi sensación es esa. Tú vas a ver esa casa y vas a decir, el abuelo de fulanito o mi abuelo o mi tío o mi primo tienen esa casa. Y eso me gustó bastante. El costumbrismo, digamos, está muy bien construido. Y luego también la contraposición con la casa de la tía. Ahora hablaremos de esto, pero la tía de la niña protagonista, ahora veréis por qué hago esto entre comillas, no tiene absolutamente nada que ver con la casa en la que viven las niñas con el padre y la abuela. Y son reflejos perfectos cada casa de las personalidades, de la clase, del contexto sociocultural en el que se mueven, de sus formas de ver la vida. La casa aporta, añade un punto de más de coherencia a los personajes y eso me ha gustado. Cuando se cuidan mucho esas cosas, em, me parece que es una cosa que a lo mejor no se nota mucho si está bien hecha, pero si no está mal, no está bien hecha, dices, ¿qué? Y en esta película en concreto me parece especialmente importante. Entonces, vamos al análisis de personajes. Yo creo que voy a empezar por ahí. Entonces, tenemos a la niña protagonista. La niña protagonista, pongo las comillas porque creo que solo es la protagonista, repito, esto es mi opinión, pueden venir ahora 100 entendidos del cine y la literatura a decirme no, porque el protagonista es bla, bla, bla. Esto es como yo lo veo, ¿vale? O sea, esto es una opinión totalmente subjetiva. La protagonista eh, resulta que no tiene casi guión. La protagonista no es el motor que desencadena toda la acción, es el motor que desencadena toda la película, es el motor que desencadena reacciones de todos los personajes y todos los conflictos que hay a su alrededor. Em, pero ella misma en la propia película como persona no tiene mucho protagonismo. Nosotros nunca sabemos exactamente
en qué está pensando, cómo lo piensa, qué opina de ciertas cosas, si tiene algunas dudas internas, si tiene dilemas internos. Vemos pinceladas, pero no es una película que haga una exploración de la personalidad y la psicología de esta niña. Luego además te dejan caer datos, perdió a su madre, el padre se tuvo que encargar de las tres niñas, la tía, que es la hermana del padre, empezó a ejercer un rol casi prácticamente maternal sobre la hermana mayor. Em, Todas estas cosas ocurren alrededor de ella. Y de hecho conocemos mucho más las opiniones de la tía, del marido de la tía, de la abuela, del padre, de las propias monjas, de las propias amigas del colegio, que de la protagonista. Y creo que es un poco el punto, porque yo creo que el punto de la película, el meollo de la cuestión, creo que lo de las monjas es una excusa. Es un tema que ha elegido la directora. Yo no he visto ninguna entrevista con la directora, ¿vale? Si la directora tiene otros motivos y otras cosas, me encantará verlos porque siento que eso enriquece mucho la obra de arte, ¿no? Mi filosofía con todo lo artístico es cuantos más puntos de vista, a través de cuantos más puntos de vista más bien podamos analizar una obra, más se va a enriquecer esa crítica y esa apreciación a esa obra. Entonces, bueno, si de repente la directora dijo otras cosas que no son lo que estoy diciendo yo, pues me encantará escucharlas y reflexionar sobre ellas. Lo que yo quiero decir aquí es que la figura protagonista en la película no trata tanto sobre ella, no explora. A mí me encantan, por ejemplo, las novelas de personaje y siento que si esto fuera una novela no sería una novela de personaje porque no estamos en la mente de la niña. Solo sabemos que ella quiere ser monja, punto. No sabemos nada más de ella, por qué no, cómo surgió eso, si tiene algún dilema, si tiene alguna duda. Al final de todo, en la escena del final, parece ser que cuando le pide a Dios puede tener algún tipo de duda, pero no es una exploración profunda de esta niña y sus inquietudes como personaje. Lo que sí es una exploración profunda de dinámicas familiares, contextos socioculturales, libre albedrío, libertad de decisión, crianza y naturaleza. Entonces, voy a continuar con los personajes y sigo. Tenemos el yin y el yang. Tenemos al padre de la prota y a la tía de la prota. El padre de la prota es un señor que es ciertamente ausente, un poco evasivo, no es un mal padre. Él está ahí, en cuerpo presente, quizá emocionalmente y psicológicamente no esté ahí para sus hijas, pero él al menos figura. Él menos ahí está. Se ve que está teniendo unos problemas económicos por un emprendimiento de una empresa, que no le va muy bien, que eso le absorbe mucha energía. Que yo me pregunto, porque nos dejan caer que la madre, o sea, él es viudo, su exmujer, no tenía, o sea, perdón, sí tenía problemas de salud mental. Y no recuerdo bien si llegan a decir explícitamente que se suicida o si, pero nos dejan caer que su muerte está relacionada de algún modo con su enfermedad y que este hombre se quedó de repente viudo con tres niñas pequeñas y yo, desde mi punto de vista, al ver la película, lo que considero es que él fue tan arropado por su madre, por la abuela y por su hermana, la tía de las niñas, que él pudo, aparte de verse sobrepasado por la situación y a veces ahí entras un poco en shock y en parálisis, él también ahí pudo mantener un poco esa actitud pasiva porque se lo estaban permitiendo, porque había otras personas que gracias a Dios, ¿no? Porque a lo mejor si no las hubiera tenido habría seguido siendo aún tieso y esas niñas habrían estado mucho más eh, abandonadas, no sé cómo decirlo. Entonces, luego por otro lado tenemos a la tía, que está casada y tiene un niño. La tía ha adoptado prácticamente el rol de madre, especialmente de la mayor, que es nuestra protagonista, y
Yo esta peli la vi con mi madre y mi madre dijo que era muy metijosa, que era muy invasiva. Y yo al principio no lo veía así. Yo al principio lo que veía es, esta persona lleva años ejerciendo un rol de madre, tiene esa dinámica con esa niña y la está tratando un poco como si fuera su propia hija. Y luego también siente cierta responsabilidad, ya que esa niña no tiene madre y el padre es como es. Yo creo que ella, de forma más consciente o más inconsciente, siente mucha responsabilidad por volcarse y preocuparse con ella. No sé si llegaría, en algún momento sí que considero que es metijosa, luego lo comentaré, pero en general yo creo que su intención es buena, ¿vale? Luego tenemos al marido de la tía, que la verdad que es un personaje que yo no acabo de pillar, no acabo de entender mucho. No sé si existe el personaje del marido simplemente para que veamos que el matrimonio de la tía con su marido no está en su mejor momento, a lo mejor tienen un niño pequeño, no se llevan mal, no se llevan bien, es como todo un poco tenso, pero no llega nunca realmente a concretarse muchísimo un problema, es más bien una dinámica de muchas veces en el cine, ¿no? De pareja que lleva un tiempo junta y están un poco, mucho tiempo junta, perdón, y están un poco en planos mentales y de vida distintos. Y entonces yo no sé si el papel del marido es simplemente para mostrarnos que la vida de la tía, la vida personal de la tía, eh, por el lado de su marido no está yendo bien. Por el lado de la relación con su hermano no está yendo bien. Y entonces, quizá de forma inconsciente, eso le haga volcarse todavía más en su sobrina, porque es, digamos, el último clavo al que ella se puede aferrar. Entonces, claro, si esa niña dice que se quiere meter en un convento de clausura, tu marido está ausente, tu hermano está ausente y vas a perder a tu sobrina, que es casi como una hija para ti. Y creo que desde esa perspectiva, que no digo yo que sea la correcta, porque yo creo que yo personalmente no he entendido y no he pillado muchas de las cosas de la relación de la tía con su marido y del personaje del marido y qué nos querían decir con eso. Em, claro, creo que se puede ver desde esta lente que la tía se aferra como un clavo ardiendo, ardiendo o ardiente, a su sobrina porque no la puede perder, porque prácticamente ha perdido a su hermano, prácticamente ha perdido a su marido, va a perder a su hija. Su madre es ya una señora muy mayor. Y ahora vamos a hablar de la abuela. El papel de la abuela, mi madre me decía cuando víamos la película que le parecía muy un comportamiento prototípico de madre que quiere que sus hijos se lleven bien, que quiere que no haya riñas entre los hijos. Entonces la abuela es como un buffer entre todos los de la familia para que haya paz, ¿no? Para que intentar mitigar y acolchar todos los posibles problemas que pueda haber y de hecho vemos cierta preocupación con la abuela de que todo esto pueda pues crear más problemas en la familia o más enemistades. Entonces, bueno, esto desde el punto de los personajes. Ahora, eh, creo que es importante que yo os diga que yo no soy una persona creyente, ¿vale? Probablemente una persona creyente hiciera una lectura un poco distinta de la que yo voy a hacer. Ni mejor ni peor, repito, cuantos más puntos de vista tengamos para analizar un fenómeno, una obra, un cuadro, una cosa, lo que sea, mejor. Pero creo que es importante porque creo que a lo mejor explica un poco mi visión de las cosas. Vale, yo creo que el punto de la película no tiene nada que ver con que la niña se quiera meter a monja, de clausura además. Creo que es una exploración de, por un lado, dinámicas familiares, por otro lado, contexto sociocultural, herencia familiar, nuestro entorno, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros traumas y como todo eso
influye en todas las decisiones y en todos los comportamientos que tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿hasta qué punto tomamos decisiones con libertad? ¿Hasta qué punto hay libre albedrío? Yo personalmente creo que hay cierto libre albedrío, creo que hay que considerar, bueno, yo estudié antropología, entonces yo doy mucho peso a lo cultural, es mi sesgo. No creo que todo sea 100% cultural, por supuesto, pero creo que tiene un sesgo bastante importante. Entonces, yo creo que todo esto obviamente influye muchísimo en la decisión que tiene la niña de querer meterse a monja de clausura, pero también influye mucho en cómo reacciona el padre, en cómo reacciona la tía, en cómo reacciona la abuela. Entonces creo que la película muestra mucho a través de este suceso que a lo mejor nos puede parecer tan llamativo. em, He perdido el hilo. Voy a beber agua, que tengo la boca. Vale, a lo que voy. Cuando una persona de una familia, ¿vale? Un núcleo familiar o incluso no sé si podría pasar en un grupo de amigos, por ejemplo, pero bueno, vamos a ceñirnos a la película, que es una familia. Si en una familia con una dinámica concreta, que esa dinámica concreta es la que lleva siendo toda la vida, toda la vida, toda la vida igual, y además en el caso de esta película hay tensiones, hay miradas, hay paso-agresividades, pero no hay una hostilidad abierta. Está todo muy debajo del mantel. Eso creo que también hace un comentario muy de clase, de ese tipo de clase, de familia, en la que se intenta aparentar que todo está bien, se intenta aparentar que todo está en orden, todo es bonito, todo es limpio, todo está ordenado, pero todo al final se escurre un poco debajo de la alfombra y claro, pues llega un momento que hay un bulto así debajo de la alfombra y que tropiezas, te caes y te abres la cabeza. Acabo de inventar esta metáfora. Bueno, entonces, a lo que voy es que cuando de repente la protagonista, porque también habla mucho, yo creo que de la inercia con la que mucha gente vive sus vidas, ¿no? Aunque podamos tener libertad de tomar una decisión u otra, muchas veces la gente, las decisiones que toma las toma un poco por inercia, ¿vale? No lo digo como algo, no me parece inherentemente positivo ni negativo, simplemente me parece una realidad. Em, entonces, por ejemplo, creo que tanto el padre como la tía han vivido un poco como con inercia. El padre tras una tragedia, que es la muerte de la madre, el padre se ha centrado en el trabajo y lo ha lidiado a través de la evasión un poco, del pasotismo. Y la tía, todo lo contrario, se ha volcado en la niña. Entonces, esto yo creo que es el kit de la cuestión de la película. ¿Cómo que una persona de un núcleo familiar despunte de repente, tome una decisión absolutamente, no quiero decir disparatada, absolutamente fuera de lo esperable para ella, porque no es una cosa intrínsecamente negativa, no es, que eso también lo quiero hablar, no es me voy a ir yo qué sé, a, a- yo qué sé, una vida súper loca que pudiera ser peligrosa y que al padre le pudiera preocupar mucho y todo eso. Tampoco tengo la información suficiente sobre la vida a día de hoy en los conventos de clausura como para poder opinar si ese es un ambiente más o menos que respeta a las personas y que no lo sé. Ahí no entro, porque repito, creo que no es el punto de la película. Em, entonces, ¿cómo una decisión de una persona en la familia puede dinamitar completamente las dinámicas familiares que igual llevan generaciones? Las pueden dinamitar y también obligan a que todo eso que estaba debajo de la alfombra de repente se ponga sobre la mesa. Entonces empiezan a haber los conflictos, empiezan a haber broncas. La abuela de repente tiene un papel mucho más prominente porque tiene que conciliar a los dos hermanos, al padre y a la tía, ¿no? Y creo que eso es una parte muy interesante de la película y que utiliza el ejemplo de monja y centro de clausura, teniendo en cuenta que esta película es en País Vasco. Es que no sé por qué me suena a Navarra, pero es País Vasco, ¿no? Yo creo, perdón. Entonces, bueno, quizá en otra familia esto no hubiera sido algo tan llamativo.
o quizá en otra familia hubiera sido algo muchísimo más llamativo. Y entonces ante esta situación vemos cómo reacciona cada personaje. Y cada personaje reacciona acorde a su idiosincrasia, que es la que he descrito antes. La tía, que está tan involucrada, a la vez vemos que la relación con su marido no va nada bien. Y además la tía fue también a colegio de monjas de joven y su experiencia fue mala, nos deja entender. Y de hecho la tía es fervientemente atea. No es agnóstica, es fervientemente atea. Y ella tiene una visión de que las monjas te van a lavar el cerebro, te van a tratar mal, te van a tener ahí metida y sometida. Mientras el padre, que es un pasota, vive en la evasión, se preocupa de su restaurante, qué tal las hijas, todo bien, perfecto, me voy a... Además, el padre no está bien de dinero. Entonces, el padre parece desde el minuto uno respetar la decisión de su hija. Y nunca nos lo dicen. Pero, o sea, nunca nos lo confirman más bien. Nosotros no sabemos si al padre le parece bien porque económicamente le viene bien. No sabemos si le viene bien porque respeta el libre albedrío de su hija y si se quiere meter a monja de clausura que se meta y si luego se arrepiente pues que se salga. Eh, no nos lo llega a decir abiertamente la película, yo creo que puede ser un poco de todo, no creo que sea 100% económico y 100%. Creo que muchas veces, creo que probablemente la lógica del padre es voy a respetar la libertad de mi hija porque si mi hija, además el padre va todos los domingos a misa, el padre lleva a la niña a un colegio de monjas, o sea, es una persona que luego, aunque no se la ve el más ve a todo el mundo, pues tiene una cierta afinidad con la Iglesia Católica, ¿no? Aunque sea a nivel de ritual y cultural. Entonces, lo que yo pienso es que probablemente hay una especie de nos es más fácil aceptar algo del otro cuando ese algo nos viene bien, aunque no lo estemos haciendo únicamente porque nos viene bien. Si al padre no le hubiera venido bien económicamente que su hija fuera al convento de clausura, ¿le habría parecido igual de bien desde el principio? Pues no lo sabemos, pues no se sabe. No sé, no sé. Claro, por supuesto, está el personaje de la tía, que es la contraposición al padre, que le parece una absoluta aberración. Ella tiene mucho desde nace a las monjas, parece ser que es por el trato que ella recibió de ellas en el colegio de monjas, cree que le han lavado el cerebro. Ella es completamente atea, es completamente coherente y completamente normal que ella piense así, porque si tú piensas verdaderamente que las monjas son unas brujas, que le van a lavar el cerebro, que le van a tener encerrada toda la vida, que no la vas a poder volver a ver probablemente nunca más, un par de veces creo que las dejan salir por si se muere un familiar muy cercano o algo así. Por supuesto que vas a luchar todo lo que puedas, aunque sea perdiendo un poco las formas. Hay un momento que hace un poco de trampas, ahora hablaremos de esto, porque van el padre y la tía al convento de clausura a entrevistarse con las monjas, ¿no? Porque bueno, si va a venir mi hija aquí, pues qué menos que venir a verlo y a conoceros un poco y que nos expliquen. Y la tía adorna, miente sobre que la niña protagonista, no me acuerdo de su nombre, la verdad, me quiere venir María, pero no me acuerdo. Se ha acostado con un chico, porque ella piensa que con eso no la van a aceptar, que también te digo, tienes que ser ingenua, porque no creo yo que estén para rechazar, no creo que haya millones de niñas de 18 años deseando meterse a conventos de clausura, entonces yo creo que, además de hecho, bueno, en teoría creen en la redención, en el perdón, entonces no sé yo en qué momento la tía pensaba que eso las monjas iban a decir, entonces no, aquí que no venga. Repito, no tengo ni idea de cómo funcionan las órdenes religiosas, los conventos, mucho menos los conventos de clausura. Entonces, quizá esto sea una lectura absolutamente equivocada. Em, Prosigo. Entonces, claro, cuando yo estaba viendo la película, cuando la tía miente, te da un poco de rabia. A mí me dio un poco de rabia, porque mi madre lleva toda la película diciéndome, era una metijosa, es una metijosa, es una metijosa. Y ahí está siendo una metijosa. Pero claro, este es el problema. Si tú eres una persona creyente que tiene una buena imagen de la iglesia, que tiene una buena imagen de los conventos o de las monjas
ni siquiera una buena imagen, pero no una imagen nociva, si eres más respetuoso, digamos, con las decisiones de la protagonista, lo de la tía lo vas a vivir como una traición, porque vas a decir, jolines, tu sobrina ha estado confiando en ti, ha sido su referente materno, aunque tú no estés de acuerdo con ella, deberías apoyarla. Pero por otro lado, si tú eres una persona como la tía, que eres fervientemente atea, que has tenido malas experiencias con las monjas, que has ido a un colegio de monjas y ese entorno y ese ambiente y toda esa cultura te habrá hecho mucho daño, porque la tía se la ve como que tiene cierto trauma hacia el catolicismo y hacia esos entornos con monjas y sacerdotes. ¿Podemos realmente culparla de que quisiera a toda costa evitar que su sobrina entrara en el convento? Yo creo que se hace más comprensible, ¿no? Y eso también creo que es lo interesante de la película. Creo que no se casa mucho con nadie. Creo que también depende mucho de quién la esté viendo. Porque probablemente un ferviente ateo, un creyente no practicante, yo por ejemplo me considero agnóstica. Entonces creo que tengo una postura que puedo mantener un poco más de equidistancia hacia los diferentes puntos de vista que nos están mostrando en la película. Pero bueno, más cosas que quiero comentar. Otra cosa que pensé el otro día, que no sé si es una tontería o soy yo thinking too much, es que yo cuando estaba viendo la película me daba mucha rabia que no se explorara más lo que yo decía al principio, el personaje de la prota. Yo quería pensar, yo quería saber qué pensaba, por qué lo pensaba, cuándo empezó a querer meterse a monja, qué dudas tenía ella, que yo quería saber todo el monólogo interno de ella. Y claro, a mí me habría encantado esa peli, pero eso habría sido otra película completamente diferente, claro. Y recuerdo que una cosa que sí que me causó bastante admiración y bastante respeto hacia la protagonista fue que claro lo tiene y lo tiene tan claro que lo ha luchado y que hasta cierto punto las influencias de fuera no la han hecho cambiar de decisión. Y eso, o sea, yo con 17 años no sabía ni por dónde me venía el aire. O sea, yo con 17 años, yo hice selectividad como en una galaxia, como una cosa totalmente ajena a mí. Tengo que elegir una carrera, tienes que elegir cosas en bachillerato. Yo estaba absolutamente desubicada, no sabía nada. Entonces, me impactó mucho que esa niña lo tuviera tan claro. Y no solo tenerlo tan claro, sino que estaba dispuesta a enfrentarse a toda su familia para tomar su decisión. Y claro, hablaba con mi madre y mi madre me decía, a mí eso me parece un comportamiento muy típico de un adolescente, de ir en contra del mundo, de una rebelión. Y dije, no lo había visto desde ese punto de vista, también puede ser visto desde ese punto de vista. En la peli también te enseñan que, bueno, a raíz de la pérdida de la madre, tú puedes inferir si tú quieres, no, para mi gusto no lo dejan abierto a la interpretación si quizá este tema religioso y este tema de las monjas es la forma que ha tenido esta niña de lidiar con la muerte de su madre. Hombre, yo creo que a un punto de eso hay. Si tú vives en un ambiente religioso y eres relativamente creyente y sufres un evento muy traumático en tu vida, si te puedes agarrar a la religión o a tu fe, probablemente eh, te ayude mucho a sobrellevar esa experiencia, te ayude mucho a tener algo a lo que agarrarte, te impacte mucho a nivel personal, encima en unos años muy formativos de tu vida. Pero bueno, no creo que sea una cosa o la otra. La cosa es que yo pensaba todo esto, de yo quiero saber, yo quiero una novela que me ponga todo el rato lo que está pensando ella, cómo lo ha pensado, qué dinámicas lógicas tiene, si se arrepiente, si no se arrepiente, todo eso, ¿no? Claro, eso había sido otra película. La cosa es que luego yo pensé, que esto es lo que digo, esto es un poco fumada mía. Puede ser que sí. Yo dije, la niña es una metáfora del convento de clausura. Está ahí, es bonita, la gente tiene opiniones varias de todo tipo sobre ella, pero realmente prácticamente no sabemos nada de lo que ocurre dentro.
¿Soy un genio? ¿Soy tontísima? I don't know. Pero bueno, se me ocurrió eso y pues yo aquí lo digo. No sé si me queda algo más que quería decir de este tema. Sí, también me parece curioso que elija, entiendo que es por nuestra, repito, no he visto ni una sola entrevista con la directora, entonces no tengo ni idea de sus motivaciones. Hablo desde mi experiencia subjetiva, vuelvo a repetirlo, por favor. Em, Me parece que si es una película que se graba en España y la vas a proyectar en España, hacerla de este tema y además en el momento cultural que estamos viviendo, un poco de reavivación del sentimiento religioso y las representaciones culturales religiosas y del catolicismo y bla, 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 creo que es un tema que puede llegar a mucho público, porque incluso si eres ateo en España a día de hoy, eres un ferviente ateo, a lo mejor te ha tocado ir a un colegio de monjas, a lo mejor te ha tocado ir a misa, a lo mejor te ha tocado tener un familiar no sé qué, o lo contrario, si vienes de una familia muy, muy creyente o muy religiosa o muy practicante, entonces creo que es una película en la que muchísima gente se va a poder ver reflejado en alguno de los personajes. Entonces eso me parece acertado porque creo que el punto de esta película es precisamente todo este análisis de cómo reaccionan unos, cómo reaccionan otros, qué nos dicen de las personalidades de la gente, qué nos dicen de cómo tomamos nosotros decisiones en la vida, de cómo nos movemos, de qué nos motiva a tomar unas decisiones y a tomar otras. De hecho, yo pensaba que el final de la película no nos iba a decir si finalmente se metía monja o no, porque ella decía, es que ese no es el punto de la película, y yo pensaba que la iban a dejar como, no sé, como orando y con una expresión ciertamente enigmática y que nos iban a dejar ahí sin saber. Pero no, al final ella en misa le pide a Dios, creo que le pide a Dios como claridad o que por favor le muestre el camino porque tiene unas ciertas dudas y finalmente parece que encuentra la respuesta y dice, he encontrado a mi padre o eres mi padre. Eh, Me parece también bastante significativo que una niña que nos han dicho que ha perdido a su madre y que su padre es una figura bastante ausente, la película acabe con que no quiero reducirlo y simplificarlo todo a la niña estaba traumatizada y entonces se tiró a la religión para suplir todas sus carencias. Obviamente hay una parte de eso, pero creo que no se puede reducir 100% a eso porque me parece que entonces es una simplificación muy burda y nos perdemos muchos otros matices también muy interesantes. Pero finalmente la niña dice algo, no recuerdo bien lo que dice, pero cuando está rezando y parece que recibe la respuesta, ¿no? Y ve clara su fe y ve clara su devoción y su sentido de la vida, que es finalmente hacerse monja, lo que ella dice es, eres mi padre, eres mi padre, eres mi padre. Ella ha encontrado una pertenencia, ella ha encontrado una familia, porque mi sensación, aunque su familia no la trataba mal ni nada, mi sensación es que esa niña cuando va al colegio, cuando está en su casa, no llega a estar a gusto nunca del todo en ningún sitio. Siento que esa niña, y además a esa edad, tienes, le das mucha importancia al sentirte que perteneces, que si tienes pertenencia a un grupo. Creo que un poco intentan mostrar eso en las escenas que está con sus amigos, que están bebiendo, que están con Bad Bunny, que se da un beso con un chico vasco. Em, Ella está ahí bien, no está mal, tiene sus amigas, tiene su escarceo amoroso, tiene su... Pero yo al menos no la llegué a ver a gusto del todo. No la llegué a ver como que era su gente, no la llegué a ver como que era su sitio en el mundo, su familia tampoco. Entonces también creo que hay una parte de sentimiento de pertenencia y de comunidad que te puede dar, en el caso de la fe católica, pues una congregación religiosa, por ejemplo. Y eso también me pareció muy interesante. Y bueno, nada, seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, eh, tenía que haberme preparado porque siempre que veo una película, luego me veo las reseñas en Letterboxd y la gente la verdad es que es muy graciosa. Y bueno, quería despedir el vídeo con una cosa un poco tonta, pero que a mí me hizo mucha gracia, que había varios comentarios en Letterboxd que era como, yo también me cuestionaría mi fe por un vasco con un pendiente en una oreja, o
pobre Miquel, que se lió con una chica y acto seguido se metió a monja de clausura. Así que nada, por dar un toque de humor al final, me ha encantado leer todas las interpretaciones que se le ha hecho a esta película. Creo que la mía aporta un punto de vista un poco diferente a, a otras opiniones que he visto. Así que bueno, aquí os dejo.